El día que cerré la puerta de mi taller por última vez, dejé encendido el horno. Lo dejé encendido a propósito. 1400 grados centígrados ardiendo en una nave vacía, porque sabía que no iba a volver. Y porque algo dentro de mí necesitaba que ese fuego siguiera vivo aunque yo me marchara. Llevaba 41 años soplando vidrio. 41 años. Mis manos conocían el calor mejor que mi propia cara. Y la pieza que acababa de terminar, la que me habían encargado para guardar el cuerpo de un muchacho de 15 años, era la última que esas manos tocarían jamás. Para que entiendan por qué un hombre como yo abandona todo lo que ha sido, tengo que volver a una mañana de febrero, en mi taller de las afueras de Asís. Lo que vi dentro de aquel cristal mientras lo trabajaba, no aparece en ningún manual de mi oficio. No me lo dijo nadie. Lo vi yo, con mis ojos cansados, a través de una pared de vidrio fundido, que ningún ser humano había logrado que se comportara de esa manera. Y lo que medí esa noche con mis propios instrumentos, combinado con lo que un sacerdote me confesó 3 años después en la puerta de la basílica, terminó de romper todo lo que yo creía saber sobre la materia con la que trabajé media vida. Caí de rodillas. No en mi taller. En otro lugar, mucho más lejos, exactamente donde una voz me había dicho que caería. Pero esa parte viene después. Mi nombre es Tobias Renner. Fui maestro vidriero durante 41 años. Aprendí el oficio en Murano, en los hornos de la laguna veneciana, y trabajé después por mi cuenta en una nave a 8 kilómetros de Asís. Más de 6000 piezas salieron de mis manos. Vitrales, lámparas, urnas litúrgicas, relicarios. Sé exactamente a qué temperatura se funde la arena de cuarzo, y exactamente cuándo el vidrio empieza a mentirte. Yo no era un hombre de fe. Iba a misa en Navidad porque mi esposa insistía, y poco más. Para mí el vidrio era física. Silicio, sosa, cal, calor. Nada más. Tenía la costumbre de desayunar siempre lo mismo, pan duro con aceite, de pie, mirando el horno antes de empezar la jornada. Hace 3 años recibí una llamada que cambió esa rutina para siempre, y durante 3 años he callado lo que pasó. Esta noche lo cuento todo. La llamada llegó un martes de enero, a las 7:20 de la mañana. Recuerdo la hora porque acababa de apagar la alarma del horno principal. Era un hombre que hablaba en italiano con acento del norte, educado, pausado. Dijo que llamaba de parte de la diócesis de Asís y que tenían un encargo delicado. Querían una urna de cristal. Una urna que debía contener un cuerpo. El cuerpo de un joven beato que iban a exponer a la veneración pública en una basílica. Le dije que esos trabajos se hacían normalmente en talleres especializados, con vidrio laminado de seguridad. Me contestó que precisamente por eso me llamaban a mí. Querían algo que un proceso industrial no podía dar. Querían que la pieza estuviera hecha a mano, soplada y trabajada por una sola persona, sin moldes mecánicos. Querían lo que ellos llamaron una pieza con alma. Le pregunté el nombre del joven. Hubo un silencio breve al otro lado. Carlo Acutis, dijo. Murió en 2006. Tenía 15 años. El nombre no me decía nada en aquel momento. Anoté las medidas que me dictó, colgué y volví a mi pan con aceite. No sabía que acababa de aceptar el trabajo que me sacaría del oficio para siempre. 3 días después vino a verme un sacerdote joven, el padre Emilio, con una carpeta y un sobre. La carpeta tenía las especificaciones técnicas. El sobre era distinto. Era un sobre de papel grueso, color crema, cerrado con cera roja. En el reverso, escrito a mano, decía: para el artesano. Ábralo cuando la obra esté terminada, no antes. Le pregunté qué era. El padre Emilio me miró y me dijo que él tampoco lo sabía. Que se lo había entregado la madre del joven, una mujer llamada Antonia Salzano, con la instrucción exacta de que yo no lo abriera hasta el final. Tomé el sobre. Era ligero. Por el peso, calculé que dentro había una sola hoja, quizás 2.
Lo dejé en el cajón superior de mi banco de trabajo, ese donde guardaba las herramientas que usaba a diario. Y allí se quedó. Lo que no imaginaba era que ese sobre tardaría 3 años en abrirse, y que cuando por fin rompiera la cera, lo que leería ya no tendría explicación posible. Empecé a trabajar la urna a finales de enero, y desde el primer día algo no funcionó como debía. El vidrio para una pieza así requiere una mezcla muy precisa. Yo trabajo con un cristal de altísima pureza, con un porcentaje de óxido de plomo del 24%, lo que le da claridad y peso. La temperatura de fusión que uso es de 1450 grados centígrados, ni uno más. A esa temperatura, el vidrio se vuelve dócil, casi líquido, y se deja soplar. La primera colada salió mal. El vidrio se enfrió antes de tiempo y apareció una grieta interna, una de esas fracturas que no ves hasta que la luz las atraviesa. Lo achaqué al horno. Pensé que el termopar, el sensor que mide la temperatura dentro de la cámara, estaba descalibrado. Lo cambié esa misma tarde. Instalé un termopar nuevo, tipo S, de platino y rodio, con un margen de error de apenas 1,5 grados. Volví a fundir. Y la segunda colada también se agrietó. Ahora el problema era peor. Porque si el sensor era nuevo y el horno estaba bien, la grieta no venía del calor. Venía de otra parte que yo todavía no sabía nombrar. Repetí la mezcla 3 veces. Pesé cada componente en una balanza de precisión, al gramo. Silicio, sosa, cal, óxido de plomo, todo correcto. Y a la tercera, mientras el vidrio fundido giraba al final de mi caña de soplar, sentí algo que en 41 años no había sentido nunca. El vidrio estaba caliente al tacto a través de la caña. Eso es normal. Pero el calor que subía por el metal hasta mis manos no era el calor de 1400 grados. Era un calor distinto, más suave, casi tibio, como el de una mano humana. Y eso, físicamente, no podía ser. Solté la caña. Me miré las palmas. Estaban rojas, pero no quemadas. Y el vidrio en el extremo seguía incandescente, naranja brillante, a una temperatura que debería haberme arrancado la piel a través del acero. Medí la caña con un pirómetro de infrarrojos, esos que apuntas y leen la temperatura de la superficie a distancia. El mango de la caña, donde yo apoyaba las manos, marcaba 36 grados centígrados. La punta, a 1 metro, marcaba 1390. 1 metro de acero. Y entre un extremo y otro, 1350 grados de diferencia, sin que el calor viajara por el metal como manda la física. Eso es imposible. El acero conduce el calor. Siempre. Lo aprendí el primer día en Murano. Dejé la caña sobre el soporte y me senté en el suelo de la nave. El corazón me iba rápido. Pensé que estaba enfermo, que era yo, que a mi edad uno empieza a sentir cosas raras. Me tomé la presión esa noche con el aparato que tenía en casa. Estaba normal. 13/8. Yo no estaba enfermo. Era el vidrio. Era esa pieza. Y cuanto más avanzaba en ella, más se alejaba de todo lo que yo sabía. A la mañana siguiente, la tercera colada, la que se había agrietado, seguía sobre el banco. Y cuando la levanté para tirarla, la grieta había desaparecido. No se había soldado. El vidrio no se suelda solo a temperatura ambiente. Eso es absurdo. Una grieta en el cristal es permanente. Pero la grieta ya no estaba. La superficie era continua, perfecta, sin la menor marca. Pasé los dedos. Nada. Pasé una lupa de joyero, de 10 aumentos. Nada. ¿A quién se le cuenta algo así? ¿A la diócesis, que me había contratado por mi prestigio? Habrían pensado que el viejo vidriero había perdido la cabeza. Guardé silencio. Y seguí trabajando. Durante las 2 semanas siguientes documenté todo. Soy un hombre metódico. Siempre lo fui. Empecé a llevar un cuaderno con cada medición, cada temperatura, cada hora. Si lo que pasaba en mi taller no tenía explicación, al menos tendría un registro. La cuarta colada fue la buena.
El vidrio se dejó soplar como nunca, fluido, obediente, casi como si supiera la forma que debía tomar antes de que yo se la diera. En 6 horas tenía la pieza base de la urna, una caja de cristal de 2,10 metros de largo por 60 centímetros de ancho, con paredes de 1 centímetro y 2 milímetros de grosor. Pero cuando la metí en el horno de recocido para enfriarla lentamente, empezó el segundo problema. Y ese fue mucho peor que el del calor. El recocido es la fase más delicada. El vidrio debe enfriarse despacio, de forma controlada, bajando la temperatura unos pocos grados por hora, para que no se generen tensiones internas. Si lo enfrías mal, la pieza estalla días después, sola, sin que la toques. Programé mi horno de recocido para una bajada estándar, desde 500 grados hasta la temperatura ambiente en 36 horas. A las 12 horas, fui a comprobar la curva de enfriamiento. El registrador de datos, un aparato que anota la temperatura cada 5 minutos en una memoria, mostraba algo que no entendí. La pieza no seguía la curva que yo había programado. Bajaba más despacio. Mucho más despacio. A las 12 horas, la urna debía estar a unos 300 grados. Estaba a 410. Como si algo dentro generara calor. Como si el cristal se resistiera a enfriarse. Revisé las resistencias del horno. Estaban apagadas, tal como debían. El horno no calentaba. Y aún así, la temperatura del cristal era 100 grados más alta de lo que la física permitía. Abrí la puerta del horno de recocido. Y entonces vi algo que me hizo retroceder 2 pasos. Dentro del cristal, en el espesor de la pared, había una luz. No un reflejo. Una luz propia, tenue, dorada, que latía despacio. Aparecía y desaparecía con un ritmo lento y regular. Conté los intervalos con el reloj. Aparecía cada poco más de un segundo. Latía. El cristal latía como un corazón en reposo. Cerré la puerta. Me apoyé en la pared de la nave y respiré hondo. Me dije que era cansancio, que eran los reflejos de las brasas, que el ojo humano inventa cosas en la penumbra. Volví a abrir. La luz seguía. Latía. Apagué todas las luces del taller para descartar reflejos. La oscuridad fue total. Y en esa oscuridad, el cristal seguía brillando con su pulso dorado. Si lo que acaban de escuchar les ha movido algo por dentro, déjenme darles una cosa antes de seguir. Preparé una novena a Carlo Acutis, gratuita, para que ustedes también puedan pedirle lo que llevan en el corazón estos 9 días. La dejé en el enlace de la descripción. Descárguenla, récenla, y verán que esta historia no termina cuando termine el video. Pero antes de contarles lo que descubrí cuando apagué ese horno y me acerqué al cristal con el aparato de medición en la mano, tengo que volver a aquella noche, porque lo que el instrumento marcó fue lo que de verdad me quebró. Tomé un luxómetro, un medidor de intensidad de luz. Lo acerqué a la pared de cristal en plena oscuridad. La pantalla marcó una lectura. Había luz real, medible. Una luz que el cristal emitía por sí mismo, sin fuente externa, en una nave completamente a oscuras, a las 2 de la madrugada. El vidrio no produce luz. El vidrio transmite luz, la refracta, la dobla, no la fabrica. Para que un material brille por sí mismo necesita energía, una reacción, algo que lo excite. Allí no había nada. Solo cristal frío, latiendo en la oscuridad como si dentro tuviera vida. Esa noche no dormí. Me quedé sentado frente al horno hasta el amanecer, mirando esa luz aparecer y desaparecer. Y por primera vez en 41 años de oficio, tuve miedo del material con el que trabajaba. A la mañana siguiente llamé a un viejo conocido. Se llamaba Dieter, un físico jubilado que había trabajado en óptica en Jena, en Alemania, en la fábrica de instrumentos de precisión. Era la persona más escéptica que conocía. Un hombre que no creía en nada que no pudiera medir 3 veces. Le conté lo del latido y la luz. Esperaba que se riera de mí. No se rió.
Me preguntó si podía venir con sus aparatos. Llegó 2 días después, un jueves, con una maleta llena de instrumental, espectrómetros, sensores térmicos, una cámara especial que capta el calor. Montó todo en mi nave con la paciencia de un hombre que quiere demostrar que el otro se equivoca. Apagamos las luces. La urna seguía en el horno de recocido, terminada ya, fría al tacto. Y empezó a latir. Dieter no dijo nada. Encendió la cámara térmica y apuntó al cristal. La cámara mostró algo que lo dejó callado durante 1 minuto entero. En el centro de cada pared de la urna había un punto más cálido, un foco, que aparecía y desaparecía al mismo ritmo del latido. 37 grados centígrados. Exactamente la temperatura del cuerpo humano. 37 grados en un cristal vacío, en una nave a 15 grados, sin nada dentro. Dieter midió 3 veces, como era su costumbre. Las 3 dieron lo mismo. Después apuntó el espectrómetro a la luz dorada y analizó su composición. Cuando vio el resultado en la pantalla del ordenador, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Esta luz, dijo despacio, tiene el espectro de la luz solar. Es luz de día, pero son las 11 de la noche y estamos a oscuras. El cristal emitía luz de sol en plena noche, y latía a la temperatura de un cuerpo vivo. Dieter recogió sus aparatos sin hablar apenas. Antes de irse, en la puerta, se volvió hacia mí. Era un hombre que había pasado 40 años negando todo lo que no entraba en una fórmula. Me dijo una sola frase, y le tembló la voz. Tobías, yo no sé qué es esto, pero esto no lo hiciste tú. Y se marchó. No volví a saber de él en mucho tiempo. Pero lo que él midió aquella noche no era ni siquiera lo más extraño. Lo más extraño llegó 3 días después, cuando saqué la urna del horno para pulirla. El pulido es el trabajo final. Se hace a mano, con discos de fieltro y pasta de óxido de cerio, frotando cada superficie hasta que el cristal queda transparente como agua quieta. Empecé por la pared frontal, la más grande, la que quedaría de cara a los fieles en la basílica. Mientras frotaba, con la nave bien iluminada esta vez, vi mi reflejo en el cristal. Lo normal. Un viejo de barba gris inclinado sobre su trabajo. Pero al mover la cabeza, el reflejo no se movió conmigo. Me quedé quieto. El reflejo siguió quieto también, claro. Volví a moverme. Y esta vez el reflejo tardó. Tardó un instante en seguirme, como una imagen que llega con retraso. Como si el cristal me devolviera no lo que yo era en ese segundo, sino lo que había sido un momento antes. Me acerqué más, y entonces el reflejo dejó de ser yo. En el cristal, donde debía estar mi cara, había otra, la de un muchacho, joven, de pelo oscuro y revuelto, con una sudadera y una sonrisa tranquila, de esas que no piden nada. Me miraba, no con susto, no con amenaza. Me miraba como se mira a alguien a quien se quiere y a quien se espera desde hace tiempo. Solté el disco de pulir. La cara siguió allí unos segundos más. Después, despacio, se desvaneció, y el cristal volvió a devolverme mi propio rostro de hombre asustado. No sabía quién era ese muchacho, pero lo recordaría. Y unos días más tarde, cuando por fin busqué quién había sido Carlo Acutis, lo entendería todo de golpe. Tardé en buscarlo porque algo en mí no quería. Trabajé el resto de la urna con la cabeza llena de preguntas que no me atrevía a formular. Terminé el pulido, monté la base de bronce, ajusté las juntas. La pieza estaba lista. 2,10 metros de cristal perfecto, sin una sola grieta, que latía en la oscuridad y devolvía la cara de un desconocido. Una noche, ya tarde, encendí el ordenador y escribí el nombre. Carlo Acutis. Lo primero que apareció fue su fotografía, y se me cortó la respiración. Era él, el muchacho del reflejo. El pelo oscuro y revuelto, la sudadera, la misma sonrisa tranquila. La cara que yo había visto en mi cristal era la cara de un joven que había muerto en 2006.
años antes de que yo encendiera mi horno para él. Leí todo lo que encontré esa noche. Carlo Acutis, nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, hijo de padres italianos. Muerto el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, de una leucemia fulminante, la tipo M3, en pocos días. 15 años. Un muchacho normal que jugaba con el ordenador y que amaba la Eucaristía por encima de todo. Y encontré algo más. Carlo había construido, él solo, con 15 años, una página de Internet donde catalogaba los milagros eucarísticos del mundo entero. Más de 160 casos documentados, de todos los siglos y países. Hostias que habían sangrado. Hostias que se habían convertido en tejido de corazón humano. Pan que latía. Pan que latía. Como mi cristal. Leía hasta el amanecer. Y cuanto más leía, más sentido cobraba lo que llevaba semanas viviendo. El calor que no quemaba. La luz de sol en plena noche. Los 37 grados de un cuerpo vivo en un cristal vacío. El latido. Era como si la urna hubiera tomado algo de la naturaleza misma de aquel muchacho y de aquello que él había amado toda su corta vida. Necesitaba hablar con alguien que lo hubiera conocido. Busqué a su madre, Antonia Salzano, y conseguí, a través del padre Emilio, que aceptara recibirme. Antonia me recibió en Asís, en una sala junto al santuario donde reposaba ya el cuerpo de su hijo, esperando la urna que yo estaba terminando. Era una mujer serena, con una paz en la mirada que no se finge. Le conté todo. El calor, la luz, el latido, la cara en el cristal. Esperaba que me tomara por loco. No lo hizo. Escuchó hasta el final, asintiendo despacio. Y cuando terminé, me dijo algo que me dejó sin aire. Carlo decía que iba a tocar el corazón de las personas que trabajaran cerca de él. Lo dijo poco antes de morir. Estaba en la cama del hospital, muy débil, y nos dijo que su misión no terminaba con su muerte, que él iba a seguir buscando a las personas una por una. Hizo una pausa. Me miró fijo, pero hay algo que nunca le he contado a nadie. Días antes de morir, Carlo me pidió papel y lápiz. Escribió una nota. La metió en un sobre y me dijo: «Mamá, guárdalo. Un día, alguien va a fabricar algo para mí con sus manos. Cuando termine, dáselo. Y dile que no lo abra hasta el final, porque si lo abre antes no me va a creer». Yo tenía ese sobre. El sobre crema con la cera roja. El que llevaba 3 años, 3 semanas en realidad, en el cajón de mi banco de trabajo. El sobre que un muchacho de 15 años había escrito para mí, antes de que yo supiera siquiera que existía el oficio que me llevaría hasta él. Mientras descubría quién era este joven, encontré algo que desde entonces llevo siempre conmigo. Un rosario hecho en su memoria, con cuentas en forma de rosa, como las flores que se asociaron tantas veces a su recuerdo. No es una reliquia, ni hace milagros. Es, sencillamente, un modo de rezarle cada día y de tenerlo presente en las manos. Lo dejé en el mismo enlace de la descripción, por si ustedes también quieren llevarlo consigo, o regalárselo a alguien que esté pasando por una oscuridad. Llega a cualquier país del mundo. Pero lo que me dijo Antonia a continuación, sobre dónde y cuándo iba a abrir yo ese sobre, todavía no se lo había contado a nadie. Antonia me acompañó a la puerta del santuario. Antes de despedirnos, me tomó las manos, las mías, manos de vidriero, llenas de cicatrices de calor. Carlo me dijo una cosa más sobre usted, aunque entonces no sabíamos qué sería usted. Me dijo: «El hombre que haga mi urna no me va a creer hasta que se le rompa el corazón de verdad, y eso no va a pasar en su taller. Va a pasar lejos, en un hospital, el 12 de octubre. Ahí va a abrir el sobre, ni un día antes. El 12 de octubre, la fecha en que Carlo había muerto, y un hospital. Yo no estaba enfermo. No tenía ninguna razón para estar en un hospital en octubre. Le dije a Antonia que debía de haber un error, que yo estaba sano,
que entregaría la urna mucho antes de esa fecha. Ella solo me sonrió, con esa misma paz, y me dijo: «Guarde el sobre, llévelo siempre encima. Carlo no se equivoca con las fechas». Entregué la urna terminada a la diócesis en abril. La instalaron en la Basílica de Asís, con el cuerpo de Carlo dentro, vestido con vaqueros y zapatillas, como había vivido. Volví a mi taller. Intenté retomar mi vida, mis encargos, mi pan con aceite frente al horno, pero ya nada era igual. Llevaba el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta, todos los días, sin abrirlo, esperando una fecha que no entendía. Pasaron los meses, llegó septiembre, y entonces, un día, sentado a mi mesa, sentí un dolor en el pecho que me dobló en dos. No fue un susto, fue real. El brazo izquierdo dormido, el sudor frío, la nave dando vueltas a mi alrededor. Alcancé el teléfono y marqué el número de emergencias antes de caer al suelo. Lo último que recuerdo de mi taller es el horno encendido, su luz naranja, y mi mano buscando el bolsillo donde estaba el sobre. Desperté en una ambulancia. Infarto, dijeron. Me llevaban a un hospital especializado en cardiología, el mejor de la región, a más de 100 kilómetros de mi casa. No el hospital de mi pueblo. Otro, uno al que nunca había ido. Me operaron de urgencia. 2 arterias bloqueadas. Me pusieron 2 stents, esos pequeños tubos que mantienen abierto el vaso. La operación duró 3 horas, y cuando desperté en la habitación, débil, con tubos en los brazos, lo primero que hice fue buscar mi chaqueta. Estaba colgada en una silla, junto a la cama. Le pedí a la enfermera que me la acercara. Metí la mano en el bolsillo interior. El sobre seguía allí, intacto, con su cera roja. Y entonces miré el calendario que colgaba de la pared de la habitación frente a mi cama. 12 de octubre. Me había despertado de la operación el 12 de octubre. En un hospital al que nunca había ido, lejos de mi casa, exactamente como me había dicho aquella mujer que su hijo de 15 años había predicho años antes de mi infarto, años antes de que existiera mi urna. Me temblaban las mismas manos que habían soplado 6.000 piezas de vidrio, sin temblar nunca. Rompí la cera roja, saqué la hoja. Una sola hoja, doblada en 3, escrita con la letra redonda y un poco torpe de un adolescente. Decía así: «Hola. Si estás leyendo esto, es que ya terminaste mi urna y ya te pasaron cosas que no entiendes. Quiero que sepas que no estás loco. El calor que sentiste en tus manos y que no te quemó, ese era el calor que yo quería que sintieras, porque el amor de Dios calienta sin quemar. La luz que viste de noche era luz de día, porque donde yo estoy ahora siempre es de día. Y el latido era para que supieras que la Eucaristía está viva, que no es un símbolo, que es de verdad. Yo lo creí toda mi vida y ahora lo veo con mis propios ojos». Las lágrimas me caían sobre el papel. Seguí leyendo. Estás en un hospital. Es 12 de octubre. Yo morí un 12 de octubre en un hospital con 15 años. No tengas miedo. No te vas a morir hoy. Te traje aquí para que entendieras que la vida no se acaba donde tú creías. Yo ofrecí mis sufrimientos por la Iglesia y por el Papa. Ahora te toca a ti decidir qué haces con el tiempo que te queda. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Que también sea la tuya. Te esperaba. Carlo. Lloré como no había llorado en toda mi vida. En aquella cama de hospital, con 2 stents en el corazón recién operado, un hombre de 41 años de oficio y ninguna fe, leyó la carta de un niño que lo había estado esperando desde antes de conocerlo, y caí de rodillas. Literalmente. Me arranqué los cables, me bajé de la cama, y caí de rodillas en el suelo frío de aquella habitación, con el papel apretado contra el pecho. La enfermera entró corriendo, asustada, creyendo que me desplomaba. No me desplomaba. Rezaba. Por primera vez en mi vida, rezaba de verdad. Eso fue hace 3 años. Y desde aquella mañana, nada en mí volvió a ser lo que era. No regresé a mi taller. La gente del pueblo dice que el viejo Renner se volvió loco,
que abandonó el mejor oficio de la región de un día para otro. Dejé el horno encendido aquella última tarde, cuando fui a recoger mis herramientas, porque no soportaba apagar el fuego que me había llevado hasta Carlo. Cerré la puerta y no volví a entrar. Pero no me volví loco. Me volví otra cosa. Hoy recorro Italia y otros países contando esto que les cuento a ustedes. He hablado en parroquias, en colegios, en encuentros de jóvenes. Llevé la carta a la postulación de la causa de Carlo, y los médicos y los técnicos examinaron mis cuadernos, las mediciones de Dieter, los registros del horno. No encontraron explicación. Dieter, el físico que no creía en nada, hoy reza el rosario cada mañana. Me lo dijo él mismo, por teléfono, llorando como lloré yo. Carlo Acutis fue beatificado el 10 de octubre de 2020 por el Papa Francisco y fue canonizado el 7 de septiembre de 2025, declarado santo, el primer santo de su generación, el santo de los jóvenes y de Internet. Estuve en Roma ese día, entre la multitud, con el rosario en una mano y la carta plastificada en la otra. Y cuando proclamaron su nombre, juro que sentí en las manos, otra vez, aquel calor que no quema. Su cuerpo sigue en Asís, dentro de la urna que estas manos fabricaron. Miles de personas pasan cada día frente a ese cristal. Y a veces me llega el mensaje de alguno que dice haber visto, por un instante, una luz dorada en el espesor del vidrio. Yo ya no me sorprendo. Yo sé lo que vieron. Hace solo unas semanas volví a Asís. Me arrodillé frente a la urna, frente a mi propia obra, frente al muchacho que me cambió la vida sin haberlo conocido nunca en este mundo. Apoyé la frente en el cristal. Estaba tibio. 37 grados, lo sé sin medirlo. Y latía, despacio, como un corazón en reposo, como el día que salió de mi horno. Les voy a decir lo que aprendí, después de 41 años creyendo que el vidrio era solo silicio y calor. La materia con la que trabajamos no es muerta. Nada de lo que Dios tocó está muerto. Yo pasé media vida fabricando objetos para guardar cosas santas sin creer que lo santo existiera. Y hizo falta que un niño me escribiera una carta desde el cielo, y que mi corazón se rompiera de verdad en una cama de hospital, para que abriera los ojos. No esperen ustedes a que se les rompa el corazón. Miren antes. La luz está ahí. Solo hay que querer verla. Si este testimonio les ha marcado tanto como marcó mi vida entera, les pido una sola cosa. Suscríbanse al canal y compartan este video con alguien que necesite escucharlo, alguien que esté pasando su propia noche oscura. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo Acutis dejó por todo el mundo, una por una, como él prometió que haría. Y si quieren llevarse algo de esta historia, en la descripción están la novena gratuita que preparé para ustedes y el rosario del que les hablé, con sus cuentas en forma de rosa, para rezarle cada día y para mantener viva su memoria en casa, en familia, o en las manos de alguien a quien amen. Recen, compartan, y no dejen que esta historia termine al cerrar el video. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.